La economía argentina está en un punto de ebullición y nadie puede predecir qué es lo que va a pasar de acá a un mes. Así como nadie pudo predecir a tiempo el Plan Monex o el mismo corralito de Cavallo, que para cuando la población tomó conocimiento ya era demasiado tarde para salir. Del mismo modo, el gobierno nacional anunció ayer que el Fondo Monetario Internacional le va a proveer a la Argentina de 20.000 millones de dólares, algo que ni siquiera fue confirmado por el mismo Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo el ministro Luis Caputo nos llenó desde la televisión avisándonos que venían esos fondos. Claro, después que habló Caputo, también habló la portavoz del FMI y lo que dijo que los fondos iban a ser considerables y que iba a ser entregado en varios tramos y no todo junto como dejó entrever el ministro de Economía. En el video de hoy, lo que te voy a contar es qué es lo que opinan tres importantes economistas, todos de diferente extracción política, para que vos te formes una opinión sobre qué es lo que nos espera de acá a un mes, que es cuando se presume que se va a estar firmando ese acuerdo con el FMI, si es que sale y si salen las condiciones que el gobierno nos está diciendo. Así que acompáñame en este video hasta el final y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. El gobierno nacional nos acaba de anunciar ayer que prácticamente, según sus palabras, está cerrada la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quien le va a proveer de 20.000 millones de dólares. Es más, Luis Caputo, el ministro de Economía, se encargó de decir que esos 20.000 millones de dólares van a pasar a sumarse a las reservas, con lo cual las reservas del Banco Central pasarían a ser de 50.000 millones de dólares, según su cuenta, por supuesto. El tema es que las reservas brutas del Banco Central hoy son de 26.000, poco más de 26.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque incluso hoy viernes, cierre de la semana de los mercados bursátiles, volvió a vender el Banco Central muchos millones de dólares para sostener este dólar ficticio con el que plancharon la economía y también plancharon la inflación al punto de tenerla en 2,5%, porcentaje que va a ser seguramente más elevado en el mes de marzo, algo que ya adelantó el presidente de la Nación cuando dijo que a partir de abril se va a bajar del 2%. Bueno, abril está muy lejos en el tiempo como para hacer semejante afirmación. Posteriormente a que el ministro de Economía saliera a apagar el incendio, siempre sucede lo mismo. Cada vez que quiere apagar el incendio se lleva un bidón de nafta, con lo cual el fuego se aviva y mucho. Posteriormente, 2 horas después, 3 horas después, la portavoz oficial del Fondo Monetario Internacional salió con un comunicado donde prácticamente desmiente lo que dijo Luis Caputo. ¿Por qué? Porque no dijo que eran 20.000 millones, dijo que eran fondos considerables y tampoco dijo que se iban a entregar de una sola vez, sino que dijo que iba a ser entregado en varios tramos. Quien justamente dijo una declaración en contrario fue justamente José Luis Espert. No solamente que hizo una cuenta media rara en la que 20 menos 14 le da 11, vaya a saber por qué motivo, sino que además dijo que esos montos iban a ser entregados a lo largo de los 4 años que va a durar este préstamo de facilidades extendidas. 4 años. Durante 4 años van a entregar esos fondos. Entonces la pregunta es ¿cuánto va a entregar realmente el Fondo Monetario Internacional contante y sonante como para que pueda disponer libremente de esos fondos? Según Luis Caputo dejó trascender, esos fondos van a ser de libre disponibilidad, es decir, que va a poder gastarlo de la manera que quiera, como hizo en el 2018 para intentar frenar una corrida que se llevó puesto al gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos o Juntos por el Cambio, ya no recuerdo cómo era el nombre de la agrupación. Y sin embargo no pudieron detener esa corrida. Siempre vuelvo a lo mismo y lo vuelvo a repetir. Sturzenegger en marzo de 2018 tenía en el Banco Central 77.000 millones de dólares. 77.000, es decir, 3 veces la cantidad de reservas que hay hoy. Y se los llevó puesto una corrida cambiaria. ¿Cuánto más podría pasar con estas reservas y con este nivel de desconfianza que tienen los mercados en el gobierno actual que
15 meses de gobierno. Bastante más, por supuesto. El tema es que esos 20.000 millones de dólares, en teoría, van a ser entregados a lo largo de los 4 años, con revisiones periódicas del Fondo Monetario Internacional, que quiere asegurarse que se hagan las reformas estructurales que está pidiendo. Todavía no sabemos cuáles son, porque como no se tuvo acceso a un borrador del acuerdo, no sabemos absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que nos quieren proponer, que seguramente va a ser algo bastante malo para todos. Estos fondos que van a recibir no van a ser utilizados de ninguna manera para paliar los problemas económicos de la población, ni para obra pública, ni para mejorar las jubilaciones y pensiones, para nada de eso. ¿Para qué va a ser utilizado? Simplemente para intervenir en el mercado de cambios. Y cuando la gente que está haciendo, la gente, las empresas, los fondos que están haciendo carry trade en la Argentina hoy y tienen ahora su capital puesto en instrumentos en pesos, se pasen al dólar y se lleven esos dólares que van a entrar, y de esa manera, así como entran por una puerta, se van a ir por una ventana. Eso ya lo sabemos todo y lo saben los economistas. ¿Qué opinan de esto? Bueno, de esto se trata este video. ¿Qué es lo que están viendo y cómo están viendo 3 economistas diferentes? Uno de ellos es Arriazu, que es el economista preferido del presidente de la nación, Javier Milei, que dejó tela para cortar. ¿Por qué? Porque después quiso suavizar sus declaraciones, pero en un principio empezó a hablar de la banda de flotación. ¿Qué son las bandas de flotación? Lo mismo que pasó en 2018. Bueno, en realidad todo el gobierno de Mauricio Macri, hasta que decidieron reinstalar el cepo, del que tanto habían hablado y tanto habían denostado. Después lo terminan reinstalando antes de irse del gobierno, después de perder las elecciones con Alberto Fernández. Bueno, Arriazu hace un análisis de esto, y no es el único. Después te voy a mostrar 2 economistas más de diferente extracción, diferente pensamiento político, que son los que te van a decir qué es lo que están viendo y cuál es el futuro cuando se concrete el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y presumiblemente se libere el cepo. Así que acompáñame y paso a contarte. Bien, estamos en el portal de la política online, que levanta las declaraciones que hizo Arriazu, economista preferido de Javier Milei, en el Jockey Club. ¿Y qué es lo que dice? Arriazu blanquea que el fondo le pide a Milei que devalúe. El economista preferido del presidente de la nación está blanqueando que el fondo pide la devaluación, algo que salen a desmentir todos. Lo desmiente Milei, lo desmiente Caputo, lo desmiente Franco, lo desmiente Espert, todo lo desmienten. Sin embargo, el economista predilecto está reconociéndolo. El economista, admirado por el presidente, advirtió sobre el riesgo de un esquema de bandas cambiarias como los que hubo ¿cuándo? En 2018. Sí, 2018, aquel año donde Duhovne, Caputo, Sturzenegger nos regalaron aquella corrida cambiaria que terminó con el gobierno de Mauricio Macri prácticamente. Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por Javier Milei, advirtió que sobre el futuro del plan económico del gobierno libertario y los cambios que podría llegar a tener el esquema cambiario ante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si hay flotación compacta como en el 2018, va a haber problemas, dijo el consultor al que el presidente alguna vez llamó el maestro. En una presentación en el Jockey Club de la Ciudad de Buenos Aires, Arriazu planteó que la clave para la estabilidad es controlar las 2 unidades de cuenta, peso y dólar. Vivimos en una economía bimonetaria, lo ha dicho Cristina en más de una oportunidad. Además, critica la idea de la flotación cambiaria porque podría generar problemas, especialmente si el Fondo Monetario Internacional presiona para liberar el mercado antes de tiempo. Si no estabilizo las 2 unidades de cuenta, no puedo estabilizar la economía. ¿Cómo estabilizo el peso? Dejando de emitir. ¿Cómo estabilizo el dólar? Interviniendo. Tan sencillo como eso. Curioso de que un supuesto libertario hable con tanta liviandad de intervenir en el mercado de cambios. Pero bueno, son los libertarios de esta época. La política online adelantó en enero que el fondo le pide a Caputo una devaluación, algo que viene siendo negado sistemáticamente desde el gobierno, lo que te acababa de decir. Arriazu cuestionó que el Fondo Monetario Internacional no entiende el carácter excepcional de la economía argentina. Mi preocupación en este momento es que obviamente
Argentina no va a devaluar. Acá tenemos un problema, porque si el Fondo Monetario Internacional le pide a Argentina que devalúe y Argentina dice que no va a devaluar, es simple, el Fondo Monetario Internacional no les va a dar la plata. ¿Y cómo se van a sostener? Bueno, misterio. Pero al presidente le gusta la flotación y al fondo le gusta la flotación. ¿Qué es la flotación? La liberación del tipo de cambio y poner dos bandas, una banda inferior y una banda superior, en donde sí tiene autorizado la intervención el Banco Central. Y mucho me temo que va a querer poner una flotación compacta parecida a la del 2018 y eso va a crear problemas. Bueno, acá esto justamente lo dije en más de una oportunidad, hay dos videos. Acá te voy a dejar uno de esos videos, y que fue primicia de la política online, yo lo levanté de este portal, fue cuando el Bank of America confirmó que el Fondo Monetario Internacional pide devaluar y unificar el tipo de cambio. ¿Te acordás de aquel video que te subí en aquel momento? Bueno, fue justamente este portal de noticias el que trajo la primicia. Además surgieron versiones contrapuestas en el gabinete por este tema. Me dicen que hay alguna diferencia entre el presidente que quiere flotar y el Banco Central y Economía que no quieren flotar. Devaluación no va a haber, dice. El peligro es de que me pongan una banda cambiaria que me genere cierta incertidumbre. Ya sabemos que esa banda cambiaria, la banda inferior no se va a tocar nunca, la que se va a tocar siempre es la banda superior, que es cuando tiene que entrar a intervenir el Banco Central. ¿Con qué plata va a intervenir el Banco Central? Porque si de 20.000 millones de dólares, 14.000 son para utilizar para los pagos hacia el Fondo Monetario Internacional, que van a ser enviados poco tiempo antes de que lleguen los vencimientos de esos pagos, lo que le va a quedar son 6.000 millones de dólares y supuestamente van a generar más créditos, más endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por quizás unos 4.000 o 5.000 millones más, con lo que el Banco Central tendría entre 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares en el mejor de los casos para intervenir. Ahora, se gastaron en menos de 10 días casi 1.500 millones de dólares para sostener este tipo de cambio. ¿Cuánto les va a durar eso? ¿Cuánto les puede durar? Bueno, las cuentas que hago yo que son 3 meses. Octubre está más lejos que 3 meses. Va a ser difícil. Pero bueno, no puedo fijar la base monetaria y al mismo tiempo flotar el tipo de cambio, dice justamente Arriazu. Es lo que me preocupa. Cuando Argentina deje de pensar en dólares, probablemente sea el mejor sistema, pero no para la Argentina de hoy. Esto se lo destacó al portal Infobae. Entre sus argumentos en contra de la flotación, ejemplificó con que ¿qué hubiese pasado si el gobierno liberaba el tipo de cambio apenas llegaba a la Casa Rosada, como hizo Mauricio Macri en 2016? El único problema que yo veo es que el fondo se equivocó rotundamente, dice Arriazu. No entiende una economía bimonetaria, igual que la mayoría de los argentinos, y en consecuencia quiere que Argentina flote. ¿Qué habría pasado si Argentina hubiera flotado en diciembre del año pasado, cuando lo pedía Domingo Felipe Cavallo? Deja el tipo de cambio libre y elimina el cepo con una deuda de importaciones impagas de más de 40.000 millones de dólares y con reservas negativas. La gente va a comprar 40.000 millones de dólares y no hay 40.000 millones de dólares. ¿Qué crees que va a pasar? Hiperinflación automática. Esto dice el economista preferido de Javier Milei. Bueno, pero hay más. Hay más economistas que también opinaron sobre este tema. Acompáñame que te lo muestro. Nuevamente estamos en el portal de la política online y a quienes tenemos acá, a otros dos economistas que están muy lejos del progresismo, están muy lejos del kirchnerismo, están muy lejos del peronismo, que son justamente Melconian y Carlos Rodríguez. Melconian, conocido por sus militancias por el gobierno de Carlos Saúl Menem, por el que también militó Javier Milei, y Carlos Rodríguez, que fue el principal asesor económico de Javier Milei antes de asumir la presidencia y que en teoría iba a ser su ministro de Economía, hasta que se decidió por quién, por Luis Toto Caputo, el actual ministro de Economía. Se enteró prácticamente por las redes Carlos Rodríguez que había quedado afuera. Melconian y Carlos Rodríguez le piden a Toto Caputo que deje de quemar dólares de reservas. Las reservas cayeron 200 millones de dólares tras una fuerte intervención de Caputo para frenar los dólares financieros,
El blue llegó a 1.300 pesos. Esto hace referencia a la jornada de ayer. Acá tenemos a Melconian, el amigo Melconian. Esto es del 26 de marzo. Carlos Melconian y Carlos Rodríguez le pidieron a Toto Caputo que deje de quemar reservas para contener el dólar porque el Banco Central está ingresando en zona de peligro. El dramático pedido de los economistas muy cercanos al mercado encendió luces rojas. Este miércoles la corrida contra el peso mantuvo su intensidad, pese a la fuerte intervención de Caputo en los mercados que opera dólares financieros. Las reservas del Banco Central terminaron 200 millones abajo y se ubicaron en 26.246. Acordate que este gobierno llegó a tener 32.000 millones de dólares, producto de haber comprado dólares en el mercado de cambio durante todo 2024. El nivel más bajo de los últimos 14 meses. La fuerte intervención en los segmentos de dólares financieros, hablamos del dólar MEP y el contado con liquidación, logró frenar la suba, pero no ocurrió lo mismo con el dólar blue que llegó a 1.300 pesos. Hoy viernes, día que estoy haciendo este video, la tendencia siguió igual y volvió a vender dólares el Banco Central. Esto pese a que en el mercado se habló de un acuerdo entre economía y la financiera Max Capital para frenar el blue. Max Capital es propiedad del hijo de Daniel Tibiar, presidente del Banco Nación. Bueno, este dato no lo tenía, me lo acabo de enterar ahora leyendo justamente este artículo. El régimen cambiario está en rojo, afirmó Carlos Melconian, y sostuvo que el gobierno postergó innecesariamente la actualización de la brecha por el oxígeno que le dio la entrada de dólares del blanqueo. Se fumaron todo el blanqueo. El Banco Central no puede continuar vendiendo dólares que no son de él. En efecto, como reveló la política online, con reservas negativas que rondan los 10.000 millones de dólares, estamos en el mismo umbral que dejó Alberto Fernández y Sergio Tomás Massa, exactamente las mismas reservas negativas, teniendo en cuenta que ese gobierno había sufrido la sequía que le quitó de 17.000 millones de dólares que podía haber recaudado por la venta de granos. Acá no hubo nada de eso, por el contrario, la liquidación de cereales fue bastante buena, tuvo un muy buen rendimiento y sin embargo, a pesar de haber comprado 25.000 millones de dólares a lo largo de 2024, las reservas están negativas en 10.000 millones de dólares. Con estas reservas rondan los 10.000 millones de dólares que está vendiendo el Central, serían de encaje de depósitos en dólares de la gente. Significa que si toda la gente hoy fuera corriendo a los bancos a retirar los dólares, no los tendrían porque no están. Ya los usaron para contener la brecha y se fue por el contado con liquidación al exterior. También apeló a fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que pertenece a los jubilados. Otra cosa que también hicieron. Otro que también alzó la voz fue Carlos Rodríguez, el principal asesor económico de la campaña de Javier Milei, quien supo ser asesor estrella de Javier Milei cuando era candidato y rompió la relación con el presidente cuando este designó a Luis Toto Caputo como ministro de Economía. Acá tenemos una foto de Luis Toto Caputo, tranquilo que no pasa nada. Rodríguez cuestionó la displicencia con el que el Banco Central se desprende de sus reservas y puso como ejemplo el déficit de la balanza de turismo por el dólar barato. Por eso hubo tantos turistas argentinos en las playas de Brasil, Uruguay, en Chile, México, bueno, por todos lados porque les sale mucho más barato que veranear en la Argentina. Los argentinos que viajaron al exterior se llevaron 1.400 millones de dólares. Hay que ser ciego para no ver este desequilibrio, dice Carlos Rodríguez. No se entiende a dónde quieren llegar con esta política económica. Sin mucha reacción, como en las últimas semanas, Economía se limitó a alentar las versiones de un inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La expectativa está puesta ahora en la conferencia de prensa que la vocera del organismo tiene prevista para el mediodía de este jueves. Esta nota es previo a la conferencia de prensa que dio la vocera del Fondo Monetario Internacional, que prácticamente desmintió lo que dijo Luis Caputo, al decir que el fondo le va a dar 20.000 millones de dólares de una sola vez para sumar a las reservas, que Luis Caputo decía que eran 50.000 millones de dólares. Contaba esos 20.000 y aparentemente 4.000 o 5.000 millones de dólares más que conseguirían por otros organismos internacionales. Finalmente, la vocera dijo que esos fondos se van a ir entregando por tandas a medida que se vayan cumpliendo los objetivos
que el Fondo Monetario Internacional le va a exigir a la Argentina, con lo cual echó por tierra ese anuncio del ministro de Economía y por eso se volvió a recalentar el mercado. Son así, salen a apagar un incendio con nafta. En el mercado no todos comparten la idea de plantear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una suerte de relanzamiento del plan económico, una precaución que comparte Melconian. El gobierno se ha centrado innecesariamente en ver cuánta plata fresca es, en el cambio irrelevante de cambiar plata fresca por papelitos que no sirven para nada. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A qué hace referencia? A esas letras que tiene el Tesoro, que tiene, mejor dicho, el Banco Central, que es la deuda del Tesoro con el Banco Central, y que lo quieren cambiar por el endeudamiento con el FMI. Por eso dicen que no va a haber endeudamiento, pero vos estás cambiando a un Banco Central que no te lo va a exigir el pago contra un Fondo Monetario Internacional que te va a condicionar absolutamente todo y te va a decir qué es lo que puedes hacer y lo que no podés hacer. Pero bueno, el gobierno sigue insistiendo que esto no va a ser un aumento de deuda. Bueno, así lo ven ellos y así suman también, como sumó Spert, explicando que 20 menos 14 le daba 11. Bueno, así cualquiera cierra las cuentas, por supuesto. El gobierno se ha centrado innecesariamente en ver cuánta plata fresca es, en el cambio irrelevante de cambiar plata fresca por papelitos que no sirven para nada. Todo bienvenido, pero no cambia el panorama. El fondo de lo que tenemos que hablar, advirtió Melconian. Lo importante, obviamente, es discutir la inconsistencia del sistema actual de dólar fijo que genera el atraso cambiario y que no permite acumular reservas. Los programas fondos monetaristas son una cabalgata en el desierto. Argentina va a necesitar un programa de shock para la estabilidad, otro programa de shock. En algún momento va a haber que tener una política monetaria seria y un régimen cambiario que deje de ser transitorio y reformas. Esto dicen los economistas que están más cerca del pensamiento de Javier Milei y de su gobierno. ¿Qué queda para los otros, no? Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. El próximo video que voy a hacer vamos a ver economistas más cerca del pensamiento del kirchnerismo y del peronismo, que son por supuesto mucho más cuestionadores que estos tres economistas que son del ala liberal. Pero si ellos te están diciendo esto, imagínate lo que pueden decir Enrique, imagínate lo que puede decir Feletti, imagínate lo que pueden decir otros economistas que ven la realidad muy diferente a lo que ven ellos. ¿Cuánto más puede ser el cuestionamiento? Muchísimo más seguramente. Así que bueno, llegamos hasta acá. Saludos a todas y todos y por supuesto los espero en los comentarios.